El comandante Jake Morrison miró por la ventana de su transbordador diplomático, observando cómo Zerion Pram crecía frente al vacío. La superficie cristalina del planeta captó la luz de sus soles binarios, creando arcoíris prismáticos que bailaban a través de su atmósfera como un espectáculo de luz cósmica. Hermoso, claro, pero Jake hubiera preferido una estación minera de asteroides agradable y sencilla para esta reunión. Al menos esos no conllevaban el riesgo de insultar accidentalmente a toda una civilización alienígena usando el tenedor equivocado. El comandante principal de Zerion que se acercaba anunció al teniente Chen desde el asiento del piloto. La delegación etérea nos espera en el Palacio de Cristal en aproximadamente 15 minutos. Jake se ajustó el cuello del uniforme de gala, que se sentía más ajustado que un horizonte de sucesos de agujeros negros. Recuérdame de nuevo por qué el comando pensó que enviar a un gruñón como yo para manejar delicadas negociaciones diplomáticas era una buena idea. Porque señor, usted es el único oficial que logró poner fin al incidente de Próxima sin comenzar una guerra, respondió Chen con una diversión apenas disimulada. Eso fue pura suerte y lo sabes. Además, estoy bastante seguro de que ofrecerse a pelear con su jefe de guerra no es un protocolo diplomático estándar. El transbordador se estremeció ligeramente al entrar en la atmósfera de Zerion, atravesando capas de aurora que no deberían existir según la física humana, pero que aparentemente funcionaron bien para los veteranos. Jake había dejado de cuestionar la ciencia alienígena después de que alguien explicara por tercera vez cómo funcionaban sus cristales de comunicación más rápidos que la luz a través de la resonancia armónica de la conciencia cuántica. Prefería su tecnología como su café, funcional y sin un título en filosofía requerido para operarla. Debajo de ellos, el Palacio de Cristal emergió de la superficie planetaria como una cascada congelada, con sus agujas girando imposiblemente hacia arriba desafiando la gravedad. La estructura latía con una suave luz azul que parecía respirar con vida propia. Jake había visto Stranger Things en sus 15 años explorando la galaxia, pero los veteranos definitivamente tenían un gusto por lo dramático. Señor, transmisión entrante desde el palacio, anunció Chen. La pantalla holográfica cobró vida, revelando a un cordal etéreo cuyas orejas alargadas se retorcían con lo que Jake había aprendido a reconocer como energía nerviosa. La piel azul plateada del extraterrestre parecía brillar a la luz de la transmisión. Comandante Morrison, bienvenido a Zerion Pram. Su Alteza Real, la Princesa Lyra, espera su llegada al Salón de los Pensamientos Resonantes. Siga los cristales de guía hasta la plataforma de aterrizaje designada. Jake asintió formalmente. Gracias. Estaremos abajo. La transmisión terminó y se volvió hacia Chen. Salón de Pensamientos Resonantes. ¿Nombran todo aquí como si estuvieran escribiendo poesía? Mejor que el nombre Ceprian, señor. Recuerde al embajador GXDHL Sorb. Punto tomado. Al menos puedo pronunciar Lida sin correr el riesgo de una hernia. El transbordador aterrizó en una plataforma de aterrizaje que parecía estar tallada en un solo cristal macizo. Cuando Jake desembarcó, sintió la extraña sensación de la gravedad de Zerion, un poco más ligera que la estándar de la Tierra, pero con una extraña sensación de tirón que parecía tirar de sus huesos en direcciones imposibles. Las 3 lunas del planeta colgaban visibles en el cielo diurno, proyectando sombras superpuestas que se movían independientemente de sus fuentes de luz. Una delegación de guardias etéreos esperaba para escoltarlo, su armadura ceremonial reflejaba la luz prismática en patrones deslumbrantes. Jake lo siguió a través de pasillos que parecían crecer a su alrededor mientras caminaban, las paredes de cristal se remodelaban para acomodar su paso. Había renunciado a tratar de entender cómo funcionaba la arquitectura Eteran después de que sus materiales informativos incluyeran frases como conciencia mineral viva y materiales de construcción arquitectónicamente sensibles. El Salón de los Pensamientos Resonantes hizo honor a su nombre. Cada paso, cada respiración susurrada parecía reverberar con matices musicales que transformaban los sonidos mundanos en algo parecido a una sinfonía. Jake hizo una nota mental para evitar aclararse la garganta durante las negociaciones, a menos que quisiera componer accidentalmente una ópera. En el centro del salón, la princesa Lyra esperaba en un trono que parecía crecer del suelo como un árbol cristalino. Lo primero que pensó Jake fue que los informes de inteligencia no le habían hecho justicia. La princesa poseía los característicos rasgos etéreos, las orejas alargadas, la piel azul plateada y los ojos violetas.
Pero había algo en su porte que hablaba de inteligencia aguda y poder cuidadosamente controlado. Sus orejas, más largas que las de sus cortesanos, se crisparon ligeramente al observar su acercamiento. Comandante Morrison, dijo, su voz llevaba esa cualidad musical que todo discurso etéreo parecía poseer. Bienvenido a Zerian Pram. Confío en que tu viaje fue educativo. Jake se detuvo a lo que esperaba que fuera la distancia adecuada y ofreció una reverencia formal que había practicado exactamente 17 veces en el espejo del transbordador. Alteza, gracias por aceptar estas negociaciones, y sí, muy educativas. Aprendí que el hiperespacio hace que el café terrible de alguna manera sepa aún peor. Una onda de lo que podría haber sido diversión pasó por los cortesanos reunidos, y los oídos de la princesa Lida se crisparon en lo que la sesión informativa cultural de Jack había sugerido que era el equivalente etéreo de una ceja levantada. De hecho, ella respondió, quizás podamos ofrecerle algo más apetecible durante nuestras discusiones. ¿Empezamos? Las negociaciones comenzaron con lo que Jack solo podía describir como el juego verbal de ajedrez más elaborado de la galaxia. La princesa Lira abrió con una recitación formal de los límites territoriales que aparentemente habían sido disputados desde antes de que los humanos descubrieran el fuego, mientras que Jack respondió con la posición diplomática estándar de la Tierra, que se redujo a, no podemos llevarnos bien. Los derechos mineros de la nebulosa Cayous han estado bajo jurisdicción etérea durante 700 años estándar, afirmó la princesa. Su voz portaba armónicos que hacían tararear las paredes de cristal en respuesta. Jack consultó su bloc de datos, tratando de no darse cuenta de que los pitidos electrónicos básicos de los dispositivos sonaban dolorosamente toscos en el entorno musical. Según nuestros registros, la nebulosa no fue reclamada cuando llegaron las primeras naves de reconocimiento humano. Por supuesto, nuestros registros solo se remontan a unos 50 años para ese sector, por lo que podría haber algunas discrepancias cronológicas. Las orejas alargadas de la princesa Lida se crisparon, y Jack comenzaba a reconocer esto como su relato cuando encontró algo divertido o irritante. Dadas las circunstancias, apostaba por irritar. Comandante, ¿está sugiriendo que la incapacidad de su gente para mantener registros históricos adecuados le otorga derechos territoriales? No exactamente, Alteza. Estoy sugiriendo que tal vez podríamos compartir la nebulosa como seres civilizados en lugar de discutir sobre quién la vio primero. Es lo suficientemente grande para nuestras dos operaciones mineras. Y honestamente, el espacio es un poco vasto. Mucho espacio para todos. Los cortesanos etéreos reunidos intercambiaron miradas que Jack no pudo interpretar del todo, pero sus espasmos en los oídos parecían más pronunciados. Estaba progresando o a punto de provocar un incidente diplomático. En su experiencia, esos dos resultados a menudo eran indistinguibles hasta después del hecho. La nebulosa Kalos es sagrado para nuestro pueblo, comandante. Es donde nuestros antepasados tocaron por primera vez el canto de las estrellas y aprendieron a dar forma al cristal solo con el pensamiento. Jake asintió seriamente, aunque en privado se preguntaba cómo alguien podía escuchar canciones de una nube de gas ionizado. Entiendo, Alteza, que los sitios sagrados son importantes. Quizás podríamos establecer una instalación conjunta de investigación. Experiencia minera humana combinada con habilidades Sonach en Atheron. Esto le valió varias brujas orejas más, y estaba empezando a sentir que estaba dirigiendo una especie de orquesta alienígena. Las negociaciones continuaron durante horas, cubriendo todo, desde rutas comerciales hasta protocolos de comunicación. Jake descubrió que el procedimiento diplomático de Eteran requería que cada orador esperara a que las formaciones de cristal terminaran de resonar antes de que la siguiente persona pudiera hablar, lo que hizo un progreso muy musical pero dolorosamente lento. La cuestión de los refugiados Bortan sigue sin resolverse, señaló la princesa Lile a medida que avanzaban en su agenda. Su gente les ofrece santuario pero se niegan a compartir sus contribuciones tecnológicas. Bueno, Su Alteza, los Bortan pidieron asilo específicamente porque no querían que su tecnología fuera convertida en arma. Estamos un poco obligados a respetar esa solicitud, siendo los buenos y todo. Los buenos. Los ojos violetas de la princesa parecen brillar con algo que podría haber sido humor. Qué refrescantemente directo. Encuentro que la honestidad funciona mejor que las palabras elegantes. Ahorra tiempo, también.
Aunque admito que no suena tan elegante como todo suena aquí. Al concluir la sesión formal, la princesa Lyra extendió una invitación de la que Jake le había advertido en su sesión informativa cultural. Comandante, debe acompañarnos a cenar. Sería descortés negarse. La advertencia había sido clara. Rechazar la hospitalidad de Teran se consideraba un grave insulto, pero aceptarlo significaba navegar por un campo minado de costumbres que accidentalmente podían comprometerlo con cualquier cosa, desde un acuerdo comercial hasta un contrato matrimonial. Me sentiría honrado, Alteza. El comedor presentaba una mesa que parecía estar tallada en una sola pieza de cristal de color arcoíris, rodeada de sillas que se moldeaban a la forma de cada ocupante. Jake trató de no parecer demasiado impresionado mientras su asiento se ajustaba para brindar lo que sin duda fue la experiencia de sentarse más cómoda de su vida. La comida en sí misma fue una aventura en xenobiología. Cada plato llegaba flotando sobre plataformas de luz cristalizada mientras músicos etéreos tocaban instrumentos que parecían crecer desde las paredes mismas. Jake logró navegar los primeros cursos sin incidentes, aunque sospechaba que la fruta azul brillante que acababa de comer podría haber sido sensible. ¿Le agrada la comida, comandante? Preguntó la princesa Lyra, con los oídos inclinados hacia adelante en lo que su sesión informativa había identificado como una atención cortés. Todo está delicioso, Alteza. Aunque tengo que preguntar, ¿se suponía que ese último plato cambiaría de color cuando lo mordí? La fruta brillante responde al estado emocional del consumidor. El tuyo parece estar pasando por confusión, diversión y lo que creo que los humanos llaman pánico leve. Jake se rió. Eso probablemente sea exacto. Todavía me estoy adaptando a la comida que lee mi mente. No es su mente, comandante. Tu resonancia espiritual. Mucho más confiable que los pensamientos, que pueden ser engañosos. A medida que avanzaba la noche, Jake se encontró disfrutando genuinamente de la conversación. La princesa Lyra demostró no solo ser políticamente aguda, sino genuinamente ingeniosa con un sentido del humor seco que lo sorprendió cuando felicitó el ambiente musical diciendo que incluso sus terribles modales en la mesa parecían sofisticados. Su risa creó armónicos que hicieron que toda la habitación sonara como campanas de viento. Luego vino el curso final, y la sesión informativa cultural de Jake de repente resultó inadecuada. La plataforma flotante de cristal presentaba lo que parecía ser una flor hecha de luz estelar solidificada. Hermoso y obviamente significativo dada la atención repentinamente expectante de cada Eteran en la sala. Esto es maravilloso, dijo Jake, agarrando la flor. Es absolutamente hermoso. La reacción fue inmediata y dramática. Todos los Eteran en la habitación jadearon, con las orejas erguidas en lo que Jake ahora reconoció como una sorpresa extrema. Los ojos violetas de la princesa Lyra se abrieron de par en par y comenzó a hablar rápidamente en lo que sonaba como varios dialectos Eteran diferentes a la vez. ¿Acabo de declarar la guerra accidentalmente? Jake preguntó débilmente. Peor, respondió la princesa Larlai, aunque ahora le temblaban los oídos en lo que sospechosamente parecía una risa reprimida. Acabas de proponerme matrimonio frente a toda la corte. La propuesta de matrimonio accidental resultó ser sorprendentemente fácil de resolver, requiriendo solo una declaración formal de malentendido cultural, y la solemne promesa de Jake de evitar tocar más flores sin instrucciones explícitas. La princesa Lyra parecía más divertida que ofendida, aunque sus cortesanos pasaron la siguiente hora susurrando entre ellos, con los oídos temblando en lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el equivalente etéreo de la charla nerviosa. Quizás deberíamos continuar nuestras discusiones en un entorno más privado, sugirió la princesa. Una vez que la flor ceremonial estuvo a salvo del alcance de Jake, lejos de posibles peligros matrimoniales, ella lo condujo a través de pasillos que parecían remodelarse a sí mismos mientras caminaban, con las paredes de cristal fluyendo como agua a su paso. Jake había dejado de tratar de entender la arquitectura de Eteran después de que su tercer intento de volver sobre sus pasos lo llevara a una habitación que definitivamente no había existido 5 minutos antes. Su Alteza, tengo que preguntarle, ¿sus edificios tienen algún tipo de conciencia, o simplemente soy muy malo navegando? Ambos, en realidad. La red de cristales del palacio es sensible a los Wasi y disfruta reorganizándose para confundir a los visitantes. Considéralo una forma de humor arquitectónico. Genial. Mi primera misión diplomática en un mundo extraño,
e incluso los edificios se ríen de mí. Llegaron a lo que la princesa Lira llamaba sus aposentos privados, aunque el espacio era más grande que la mayoría de las naves estelares humanas. Las paredes aquí latían con una luz más suave y el aire se sentía diferente, cargado con algún tipo de energía que hacía que la piel de Jack hormigueara. Los procesadores ambientales están actuando de nuevo, explicó la princesa, notando su incomodidad. Nuestra tecnología de cristal a veces desarrolla peculiaridades de personalidad. Este sistema en particular ha decidido que prefiere una carga iónica más alta en la atmósfera. Como convocada por sus palabras, la iluminación de la habitación se encendió de repente y Jack sintió una ola de calor bañarlo. Su uniforme diplomático, ya incómodamente formal, se volvió sofocante en el aire cargado. Lo siento, Alteza, dijo, encogiéndose de hombros y quitándose la chaqueta. Si me desmayo por un golpe de calor, podría enviar el mensaje diplomático equivocado. Por supuesto, comandante, póngase cómodo. El alivio fue inmediato. Pero cuando Jack se aflojó el cuello y se arremangó, notó que la temperatura de la habitación seguía subiendo. La energía en el aire hacía que sus fibras sintéticas uniformes se aferraran incómodamente a su piel. Esto es ridículo, murmuró, quitándose la camisa de vestir para revelar la camiseta interior de Standardized debajo. Siento que estoy tratando de negociar dentro de un reactor de plasma. En el momento en que se quitó la camisa, la princesa Lira se quedó completamente quieta, sus ojos violetas fijos en su pecho con una intensidad que de repente hizo que Jack se sintiera cohibido. Miró hacia abajo, preguntándose si de alguna manera había violado otro tabú cultural, y solo vio su vieja camiseta interior y la familiar cicatriz que corría diagonalmente por su pecho. Un recuerdo de la rebelión Centauri cuando un rifle de plasma casi lo había convertido en barbacoa cósmica. Su Alteza, ¿está todo bien? La voz de Lira salió apenas como un susurro. Tú, no puedes ser real. Jaque volvió a mirarse a sí mismo, luego a la princesa, que parecía estar mirando su cicatriz como si fuera algún tipo de fenómeno sobrenatural. Lo siento, ¿qué? Quiero decir, sé que la cicatriz no es exactamente atractiva, pero la marca, ella respira, dando un paso más cerca. La marca sagrada es exactamente como lo describe la profecía. Profecía. La experiencia de Jack con las profecías se limitaba a las galletas de la fortuna y la extraña habilidad de su abuela para predecir cuando estaba a punto de hacer algo. Estúpido. Alteza, es solo una cicatriz. Lo obtuve durante un tiroteo en la estación Centauri cuando iba demasiado lento agachándome detrás de la cubierta. Nada profético al respecto. La princesa Lira dejó de caminar y lo miró fijamente con una mirada que de alguna manera logró ser intensa y divertida. Comandante, ¿cree en las coincidencias? Creo en muchas cosas. Coincidencia, la ley de Murphy, el principio fundamental de que la inteligencia militar es un oxímoron y la verdad universal de que el café es mejor que el té. Pero no en el destino. Jaque se rascó la cabeza, de repente consciente de que estaba teniendo una discusión teológica mientras estaba medio vestido con una princesa alienígena en una habitación llena de temperamental tecnología de cristal. Alteza, soy un soldado. Creo en la preparación, la capacitación y en tener un plan de respaldo. Destiny suena como algo que la gente invoca cuando no quiere asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Y sin embargo, dijo la princesa Lira, sus orejas inclinadas hacia adelante con lo que él estaba aprendiendo significaban que estaba a punto de hacer un punto. Aquí estás en mi mundo exactamente en el momento en que nuestra gente necesita encontrar un terreno común con el símbolo exacto que nuestros antepasados describieron hace 3.000 años. Jaque volvió a mirar su cicatriz. Era solo daño tisular ligeramente elevado y más claro que la piel circundante. Nunca lo había pensado mucho más allá de preguntarse ocasionalmente si Marekove podría haber hecho un mejor trabajo con el proceso de curación. Alteza, con el debido respeto, creo que podría estar leyendo demasiado sobre algunos viejos daños de batalla. La princesa Lira sonrió. Y por primera vez desde que se conocieron, su expresión parecía genuinamente cálida en lugar de diplomáticamente educada. Tal vez, comandante, pero tal vez no. Después de todo, el universo tiene un sentido del humor bastante sofisticado.
La mención de la profecía por parte de la princesa Lyra hizo que Jack sintiera que accidentalmente se había adentrado en la épica ópera espacial de otra persona, del tipo en el que el héroe descubre que en realidad es el elegido, los antiguos poderes del maestro y salva la galaxia antes de que lleguen los créditos. Desafortunadamente, la experiencia personal de Jack sugirió que era más probable que tropezara con sus propios pies que cumplir con el destino cósmico. Alteza, aprecio toda la teoría marcada, pero creo que podría haber cierta confusión aquí. Lo único a lo que estoy destinado es a un informe realmente incómodo para mi oficial al mando sobre cómo accidentalmente propuse matrimonio durante una misión diplomática. Venga conmigo, comandante, dijo la princesa, con los oídos temblando de emoción apenas contenida. Hay algo que debes ver. Ella lo condujo más profundamente al palacio a través de pasajes que parecían volverse más antiguos a medida que caminaban. Las paredes de cristal aquí eran más viejas, su luz más tenue y más misteriosa. Jaque notó que sus pasos ya no creaban los tonos musicales que tenían en los pasillos principales. Estos cristales parecían absorber el sonido en lugar de amplificarlo. Esta parte del palacio es anterior a la estructura actual en varios milenios, explicó la princesa Lyra mientras caminaban. Fue construido alrededor del archivo de susurros donde se conserva nuestro conocimiento más sagrado. Archivo de susurros. Déjame adivinar, otro lugar con un nombre poético donde los antiguos extraterrestres almacenaban su sabiduría cósmica. En realidad, se llama así porque los cristales de almacenamiento literalmente susurran constantemente. Hace que la investigación sea bastante desafiante, pero el efecto se considera sagrado. Descendieron por una escalera de caracol que parecía torcerse a través de las dimensiones. Jaque no estaba del todo seguro de que existiera. Su oído interno le enviaba señales cada vez más confusas sobre en qué dirección estaba, y comenzaba a sospechar que la arquitectura de Eteran no seguía las mismas leyes físicas que el resto del universo. Princesa, es normal que las escaleras existan en más de 3 dimensiones, o debería preocuparme por mi cordura. El archivo existe parcialmente fuera de espacio normal. Permite una mayor densidad de información. Además, evita el acceso no autorizado, ya que la mayoría de las personas se pierden irremediablemente en los primeros minutos. Genial. Entonces, si me equivoco con respecto a esta profecía, estaré atrapado vagando por las pilas de bibliotecas interdimensionales por la eternidad. Pero los cristales eventualmente te guiarían a salir, probablemente. El archivo de susurros hizo honor a su nombre. En el momento en que entraron en la vasta cámara, Jack estaba rodeado por un murmullo constante de voces que hablaban en idiomas que no podía identificar. Imponentes formaciones de cristal llenaron el espacio, cada una pulsando con información almacenada y contribuyendo a la cacofonía susurrada. El conocimiento de toda nuestra civilización se conserva aquí, dijo la princesa Lyra, su voz de alguna manera atravesando los susurros, incluidas las profecías de los primeros seres. Se acercó a un cúmulo de cristales particularmente grande, su superficie cubierta de símbolos que parecían cambiar y cambiar mientras Jack observaba. La princesa puso su mano sobre el cristal y, de repente, los susurros se organizaron en algo parecido a un discurso coherente. Muéstranos la profecía del señalado, ordenó. La respuesta del cristal fue inmediata. Una proyección holográfica se materializó sobre ellos, mostrando una imagen que hizo que Jack recuperara el aliento. La figura en la proyección era inequívocamente humana, de pie entre representaciones de civilizaciones humanas y etéreas. A lo largo del pecho de la figura había una línea curva que combinaba con la cicatriz de Jack con una precisión incómoda. El marcado vendrá cuando las dos personas se encuentren en la encrucijada de la guerra y la paz. El cristal susurró en perfecto estándar galáctico. Él llevará la curva de cruzar destinos tallada por los fuegos del conflicto y a través de él caerá la antigua barrera. Jaque miró fijamente la proyección, luego su propio pecho, luego de regreso a la proyección. De acuerdo, eso es bastante específico, pero podría ser una coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, ¿de cuántas maneras puede cicatrizar un pecho humano? Debe haber miles de personas con marcas similares. La profecía continúa. Comandante, los susurros del cristal se hicieron más intensos y aparecieron nuevas imágenes en la proyección. Jaque vio escenas de cooperación entre humanos y eteranos, tecnologías compartidas y lo que parecía una exploración conjunta de regiones del espacio previamente desconocidas.
El marcado salvará la brecha entre el canto y el silencio, entre los cantantes de cristal y los caminantes del vacío. A través de su guía, ambas personas encontrarán el camino a las estrellas más allá de las estrellas. ¿Estrellas más allá de las estrellas?, preguntó Jack. Eso suena como una copia de marketing para una agencia de viajes. Las galaxias exteriores, comandante. Regiones del espacio que ninguna de nuestras civilizaciones ha sido capaz de alcanzar sola. La profecía sugiere que nuestras capacidades combinadas podrían hacer posible tal exploración. Jake se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza que probablemente no tenía nada que ver con las propiedades interdimensionales de los archivos. Alteza, con el debido respeto a sus antepasados y su colección de bolas de cristal, solo soy un soldado. Apenas aprobé xenobiología en la formación básica. No puedo llevar una melodía para salvar mi vida. Y mi idea de tecnología avanzada es averiguar qué botón hace funcionar la cafetera. Los oídos de la princesa Lira se inclinaron ante lo que estaba aprendiendo, lo que significaba que sus protestas le resultaban divertidas. La profecía no requiere que seas perfecto, comandante. Solo requiere que estés dispuesto. ¿Dispuesto a hacer qué exactamente? Para ayudar a nuestros dos pueblos a superar las limitaciones que nos han mantenido separados. Ser el puente entre nuestras civilizaciones que nos permita alcanzar algo más grande de lo que cualquiera de las dos podría lograr por sí solas. La proyección de cristal cambió de nuevo, mostrando imágenes de pragmatismo humano combinadas con el arte de Eteran, la tecnología humana mejorada por las habilidades de canto de los cristales de Eteran y las empresas conjuntas que parecían superar los límites de lo que cualquiera de las especies había creído posible. Todo esto es muy impresionante, dijo Jack, señalando la pantalla holográfica. Pero hay un pequeño problema con tu profecía. En realidad, no sé cómo ser un puente entre civilizaciones. Mi experiencia diplomática consiste en una propuesta de matrimonio accidental y una cena realmente incómoda en la que aparentemente comí fruta sensible. La profecía también menciona que el marcado sería guiado por el guardián del trono de cristal. Jake la miró sospechosamente. Déjame adivinar que serías tú. De hecho lo haría. Según los textos antiguos. Mi papel es ayudarlo a comprender a nuestros pueblos lo suficientemente bien como para encontrar un terreno común entre ellos. Entonces, básicamente, estás diciendo que el destino cósmico nos ha unido como un equipo para salvar a nuestras dos civilizaciones. Esa es una interpretación bastante simplificada, pero esencialmente precisa. Jake permaneció callado durante un largo momento, procesando las implicaciones. Finalmente, miró a la princesa con una sonrisa burlona. ¿Sabes cuál es la parte realmente irónica? Vine aquí esperando que la peor parte de esta misión fuera descubrir la etiqueta adecuada del tenedor en la cena. La risa de la princesa Lira creó armónicos que hicieron tararear el archivo de cristal en respuesta. Comandante, sospecho que la etiqueta en la cena será el menor de nuestros desafíos. La revelación de la profecía creó lo que Jack solo podía describir como caos controlado en todo el palacio de cristal. A las pocas horas de su regreso del archivo de susurros, se corrió la voz a través de la corte etérea de que el diplomático humano podría ser en realidad su tan esperado marcado. Las reacciones variaron desde reverendo asombro hasta despido escéptico con una buena dosis de maniobras políticas incluidas en buena medida. El comandante Morrison anunció al alto consejero Talen, con sus orejas alargadas prácticamente vibrando de indignación. Segaramente no puede esperar que reestructuremos siglos de protocolo diplomático basados en una antigua profecía y una cicatriz coincidente. Jake, que había pasado la mañana presentando protestas similares mientras trataba de descubrir cómo explicar diplomáticamente la situación a sus propios superiores, comenzaba a apreciar por qué la mayoría de los elegidos en las historias que había leído parecían tener problemas para controlar la ira. Consejera, no le estoy pidiendo a nadie que reestructure nada. Honestamente, solo estoy tratando de descubrir cómo escribir un informe de misión que no me haga sonar completamente loco. Pero la princesa Lira, sentada a su lado en la sesión del Consejo de Emergencia, logró lucir majestuosa y divertida. Quizás deberíamos centrarnos en asuntos prácticos en lugar de debates teológicos. La profecía sugiere que la cooperación entre nuestros pueblos podría abrir nuevas posibilidades de exploración y avance tecnológico. Es fácil de decir para ti, murmuró Jack. Nadie espera que de repente desarrolles poderes místicos para construir puentes.
La Cámara del Consejo estalló en una docena de conversaciones diferentes mientras varias facciones debatieron las implicaciones. Jake notó que la tendencia etérea de hacer que todo sonara musical se extendía a sus argumentos. Incluso las acaloradas disputas políticas crearon armonías que habrían hecho llorar de envidia a los compositores humanos. «Si puedo interrumpir», Jake gritó, levantando la voz por encima del caos melódico. «Tengo una sugerencia que podría satisfacer a todos». La cámara se quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia él. Jake de repente entendió por qué existía el miedo escénico. Tener una habitación entera de dignatarios alienígenas pendientes de cada una de tus palabras fue notablemente intimidante. ¿Qué pasa si tratamos esto como una prueba, establezca algunos proyectos conjuntos, esfuerzos de cooperación a pequeña escala y vea qué sucede? Si la profecía es correcta y se supone que debemos unir civilizaciones, debería volverse obvia bastante rápido. Si solo soy un tipo con una cicatriz desafortunadamente profética, bueno, aún habremos mejorado las relaciones entre nuestros pueblos. Los oídos del consejero Talen tiemblan escépticamente. ¿Y qué forma tomarían estos proyectos conjuntos? Bueno, Jake dijo, entusiasmándose con la idea, que su gente es maestra en tecnología cristalina e ingeniería armónica. Mi gente es bastante buena resolviendo problemas obstinados y haciendo que las cosas funcionen en condiciones imposibles. Combine esos enfoques y podríamos sorprendernos a nosotros mismos. La princesa Lida se inclinó hacia adelante con interés. Los derechos mineros de Nebula que discutimos anteriormente. ¿Qué pasaría si lo abordáramos como una empresa colaborativa en lugar de una disputa territorial? Exacto. Su gente podría usar su canto de cristal para mejorar la eficiencia de extracción. Mientras que la ingeniería humana podría proporcionar el equipo pesado y el apoyo logístico. Todos se benefician. Nadie tiene que renunciar a sus sitios sagrados y todos ganamos dinero. La idea pareció resonar en el consejo. Aunque Jack sospechaba que la metáfora musical estaba haciendo un trabajo más pesado que sus habilidades diplomáticas reales. Durante las horas siguientes delinearon un marco de cooperación que iba mucho más allá de los simples derechos mineros. Por la noche, habían redactado acuerdos para estaciones de investigación conjuntas, programas de intercambio cultural y lo que la princesa Lyra insistió en llamar talleres de ingeniería armónica, que sonaban mucho más impresionantes que humanos y extraterrestres descubriendo cómo trabajar juntos sin explotar accidentalmente nada. «¿Te das cuenta?», dijo la princesa mientras caminaban por los jardines del palacio más tarde esa noche, que creas o no en la profecía, esencialmente te has comprometido a cumplirla. Los jardines eran una maravilla de formaciones cristalinas vivas que respondían a los sonidos ambientales que los rodeaban, creando un paisaje cambiante de luz y música. Jake había dejado de sorprenderse por la tecnología Eteran que parecía operar sobre principios estéticos puros. Me di cuenta de eso. Sí, es curioso cómo salió eso. Aunque tengo que admitir, toda la cosa mística elegida es más fácil cuando en realidad es solo un chico que está dispuesto a probar algo nuevo. La profecía nunca afirmó que sería místico, comandante. Solo decía que estarías dispuesto a cerrar la brecha entre nuestros pueblos. Jake se detuvo junto a una formación de cristales cantores que actualmente armonizaban con el sonido de pájaros nocturnos distantes. «Princesa, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Realmente crees que estoy marcado por tu profecía? ¿O simplemente eres realmente bueno lidiando con situaciones inesperadas?» La risa de la princesa Lyra creó ondas de luz a través de las formaciones de cristal que las rodeaban. «Comandante, he pasado toda mi vida preparándome para ser diplomático y líder político. Aprendí que la diferencia entre profecía y oportunidad práctica a menudo es solo una cuestión de perspectiva. Esa es probablemente la respuesta diplomáticamente más honesta que he escuchado. Trato de ser minucioso. Además, incluso si no estás destinado cósmicamente a salvar nuestras civilizaciones, sigues siendo el primer humano que conocí que logró proponerme matrimonio accidentalmente y de alguna manera hacerlo encantador en lugar de catastrófico. Pero Jack gimió, ¿la gente va a mencionar eso por el resto de mi carrera? Comandante, si nuestras empresas conjuntas tienen éxito, esa historia se contará durante generaciones. Los niños de ambas especies aprenderán sobre el día en que el gran constructor de puentes inició accidentalmente protocolos de matrimonio con luz estelar cristalizada. Genial.
Seré recordado en toda la galaxia como el tipo que intentó casarse con una flor. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato, los jardines de cristal se movían y cantaban a su alrededor en respuesta a su presencia. Jake se encontró pensando en los cambios que habían ocurrido en solo unos pocos días, llegando como diplomático reacio, convirtiéndose accidentalmente en una figura profética y, de alguna manera, terminando genuinamente entusiasmado con las posibilidades que se avecinaban. Princesa, cuando volvamos al verdadero trabajo mañana e inevitablemente arruiné algún protocolo cultural crucial o accidentalmente declare la guerra a alguien, no lo hará sola, comandante. La profecía mencionaba que el cantor guiaría al marcado. Recuerda, también lo eran los socios en este negocio del destino cósmico. Socios en lo que resulte ser esto, destino cósmico, cooperación práctica o simplemente dos personas que intentan evitar que su especie cometa los mismos viejos errores. Jake miró las 3 lunas de Serion colgadas en el cielo lleno de estrellas como una promesa de todas las posibilidades inexploradas que esperaban más allá de los mundos conocidos. Por primera vez desde que llegó a este extraño planeta musical, se sintió genuinamente optimista sobre el futuro. ¿Sabes qué, princesa? Ya sea que yo sea el marcado o simplemente un soldado con buen ritmo, creo que vamos a hacer algo increíble juntos. Creo que tiene razón, comandante. Aunque espero que me dejes manejar cualquier negociación futura relacionada con las flores. Jake se rió, el sonido creando nuevas armonías con las formaciones de cristal a su alrededor. Trato. Pero si vamos a salvar civilizaciones juntos, también podrías llamarme Jack. Muy soldado.